Para empezar, me gustaría que se presente, profesor, nos diga su nombre y su cargo que desempeña. Perfecto, mi nombre es Javier Gustavo Ollarse Cruz, yo soy abogado de profesión, tengo una maestría en negocios internacionales y un doctorado en educación y trabajo actualmente en la aduana del Perú. Listo, profesor. Gracias. Bien, ahora vamos a empezar con las preguntas. La primera es acerca de la aduana. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que atraviesan las empresas agroexportadoras en la aduana? Yo creo que la principal dificultad que tienen es el desconocimiento de algunos beneficios tributarios que existen para los agroexportadores, como el caso del drawback, la devolución del IGB, y sobre todo que ya pueden utilizar el nuevo procedimiento de exportaciones 100% digital, que empodera a los exportadores y les permite, por ejemplo, no solo que puedan realizar la trazabilidad de sus operaciones de exportación, sino de que puedan también regularizar sus declaraciones de exportación directamente, sin necesidad de recurrir a un agente de aduana. Tu audio, Cami. Ya, bueno. La siguiente pregunta es con respecto a la infraestructura portuaria. ¿Qué considera usted que se debe mejorar? Y en cuanto al proyecto que tenemos acá en la región Lambayeque, ¿cuál es su perspectiva con respecto a la ejecución del proyecto Puerto Eten? Efectivamente, dentro de los planes de infraestructura logística en el Perú, tenemos priorizado algunos puertos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, sin ir muy lejos, está el megapuerto Chancay, que quedará a 70 kilómetros de Lima y estará concesionado y financiado por la línea naviera más grande del planeta, que es la línea COSCO Shipping. Quisiéramos que lo mismo ocurra en Lambayeque, que el puerto Eten, que hoy todavía es muy pequeño para naves de negocios internacionales, como son los buques post-Panamax, pudiera tener ese nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que lo que falta es que a través de Proinversión se establezcan las bases técnicas de un concurso para invitar a la inversión privada extranjera vía una concesión portuaria a invertir. Yo considero que en la parte de Lambayeque, el puerto de Eten es un puerto estratégico si queremos conectarnos con la selva del Perú, para que los grandes productos de la Amazonía puedan a través de un corredor, ¿no? Ya llámese ferrocarrilero o carretero, salir por el dicho puerto directamente al Pacífico y con ello al sudeste asiático, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto Puerto Eten debiera tener de parte del gobierno priorización en cuanto a la política de concesiones y privatizaciones para atraer la inversión. Miren ustedes cómo está ocurriendo en Chancay, ¿no? Que una línea naviera tan grande como COSCO Shipping ha decidido invertir en alianza con empresas mineras que necesitan ese puerto. Lo mismo puede ocurrir en el puerto Eten. Pueden las empresas extranjeras aliarse con los agroexportadores, lo cual significaría pues un impulso importante, ¿no? Para el norte del Perú. Listo, profesor. La tercera pregunta es, en su opinión, ¿qué genera incremento de costos logísticos en las empresas agroexportadoras en cuanto al déficit que tenemos en infraestructura, equipamiento vial y portuario? Efectivamente, el gran drama del Perú es que no tenemos infraestructura de equipamiento vial y portuaria adecuada para el crecimiento de las agroexportaciones. Por octavo año consecutivo, el Perú viene registrando, pese a la pandemia, un crecimiento sostenido de las agroexportaciones por encima de los 8.000 millones de dólares, solo en agroexportaciones. ¿Y cuál es nuestra dificultad? El único puerto de salida es Paita en el norte, Callao en el centro y Mollendo en el sur. Me refiero a los puertos con calado suficiente para que lleguen los buques post-Panamax que recorren el Asia, Europa y Estados Unidos. Necesitamos trabajar
ahora sí, en serio, creando nuevos puertos alternativos que tengan la capacidad suficiente para poder descongestionar los puertos que he mencionado. El puerto del Callao, por ejemplo, ya ha quedado totalmente saturado, ¿no? El puerto del Callao en sus orígenes era un puerto estratégico, se iba a convertir en el puerto hub de Sudamérica, pero ha ocurrido un gran problema. Es que está ubicado en el casco urbano y ya no tiene hacia dónde crecer. Ya no hay forma de que ese puerto pueda crecer más y se puede invertir más en el puerto del Callao. Por eso es que la alternativa ha sido el megapuerto Chancay y no es suficiente. Yo considero que habría que seguir desarrollando mejoras en los puertos del norte, del sur, para nosotros convertirnos en un punto de ingreso obligado a esta parte del continente para socios estratégicos que el Perú tiene, como son China, Europa y Estados Unidos. Claro, como usted indica, profesor, ya prácticamente no se logra abastecer en el puerto Callao para las salidas diarias, ¿no? Y ahí prácticamente son las lentitudes para que salga la carga y todo eso. Y también teniendo en cuenta que no, incrementa cada día más las posibilidades que más empresas exporten sus productos, comercialicen más, se vuelvan más internacionales y para ello creo que también sería bien, muy eficiente el puerto que, como usted dice, que ya se está viendo la viabilidad para la creación y también, por ejemplo, en Lambayeque, en Puerto Eten, ¿no? Con las concesiones privadas y todo ello. Así es, esa es la idea. La idea es que los agroexportadores puedan reducir sus costos logísticos teniendo, primero, vías de acceso a los puertos, ya sea a través del tráfico terrestre o el tráfico ferroviario, pero sobre todo estableciendo alrededor del puerto, lo que yo le llamo la comunidad portuaria, la infraestructura suficiente para construir los grandes terminales de almacenamiento o centros de distribución logística que le permitan a los agroexportadores ahorrar, ¿no?, con el desaduanamiento de sus cargas. Listo, profesor. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaría a las empresas agroexportadoras para obtener mejores precios de envío? Mi primera recomendación es que implementen una política de control de calidad en todos sus productos. Si hablamos de palta, la palta es un producto muy, muy sensible, está sujeto a muchas supervisiones y tener una certificación como un producto 100% orgánico, ¿no? O un producto que tiene el distintivo y el sello oficial de comercio justo o fair trade, lo puede convertir en un producto potente, ¿no?, para mejorar su precio. En Europa y en Estados Unidos, el consumidor valora mucho el impacto que tiene consumir esos productos cuando han pasado por una cadena de control de calidad estricto, pero sobre todo cuando asumen que el precio que están pagando por ese bien está incidiendo directamente en la mano de obra directa que produjo esa palta y no se está yendo a través de los comercializadores, ¿no?, como una suerte de explotación a los agricultores. Otro aspecto que yo recomendaría es que empiecen nuevamente a certificar en la marca Perú. La marca Perú es muy fuerte, es muy potente para lograr que nuestros productos ingresen con absoluta confianza al mercado extranjero. Y finalmente, otra recomendación importante es seleccionar aquellos países de destino con los cuales tenemos ya tratados de libre comercio vigentes y obtener la certificación como exportador autorizado. Existe un reglamento que faculta a las empresas agroexportadoras a que ellas mismas puedan certificar el origen de sus mercancías sin tener que recurrir a los gremios empresariales. Eso también es un signo distintivo en el extranjero porque la propia empresa que certifique el origen está avalando la calidad del producto que está enviando. Sí, profesor, resalto mucho lo que dice. Las certificaciones hoy en día hacen que un producto pues tenga mucho más beneficios, ¿no? Para las personas que los exportan. Efectivamente, hoy la certificación de calidad, la certificación de origen, los certificados fitosanitarios son la visa que requieren nuestros productos de agroexportación para ingresar sin demora y sin ningún tipo de limitación a cualquier mercado internacional. Además, los consumidores extranjeros están siendo muy específicos
con ver ya brindar productos que cuenten con esas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el sector pesquero, con las ASC, con la certificación ASC, que Ujú. en el mercado francés prácticamente es muy requerido, es prácticamente obligatorio, ¿no? Para que les garantice toda la trazabilidad del producto. Efectivamente, Elizabeth, un producto hidrobiológico que no cuenta con el certificado ASC está impedido, prohibido de ingresar a Europa. Y eso significa para el exportador una pérdida absoluta de su inversión, porque en el envío y en el retorno el producto tiende a deteriorarse y es plata al agua. Bien, la pregunta número 5 es, ¿qué servicios de calidad debería brindar la agencia de aduana que son indispensables para una agroexportadora? Excelente pregunta, la felicito, Camila. A ver, en primer lugar, las agencias de aduana ya no son meras tramitadores, no es quien tramita, presenta un papel, un documento y cobra por el servicio. Ese es el concepto de las agencias de aduana de hace 20 años. Hoy la agencia de aduana tiene que convertirse en el aliado estratégico del exportador. Y entonces, ¿qué servicio de calidad debe ofrecerle? Primer servicio, transparencia en todos sus costos y tarifas. El usuario que contrata los servicios debe conocer desde el primer día cuáles son los honorarios, tarifas, servicios que la agencia de aduana brinda directamente al exportador y cuáles son sus costos. En segundo lugar, debe permitirle la trazabilidad de su carga a través de su propia página web o un aplicativo, de modo que el exportador no tenga que estar llamando insistentemente a la agencia de aduana para preguntar en qué va su trámite, sino con un simple clic pueda saber el estatus de sus declaraciones. En tercer lugar, el agente de aduana debe ser el principal socio estratégico del exportador para permitirle 3 beneficios. Primer beneficio, que todos sus embarques se realicen desde el propio local del exportador para que se ahorren los costos de almacenaje en aduanas. Segundo beneficio, que el exportador participe directamente de la transmisión electrónica de los datos a través del mandato electrónico que deben registrar en la página web de SUNAT. Y el tercero, no menos importante que los anteriores, que ayuden al agroexportador a obtener la certificación OEA como operador económico autorizado, para que de esa manera puedan todas las exportaciones que realice este agroexportador pasar por Canal Verde, tener atención preferente y si su declaración es elegida Canal Rojo, que no se contamine la palta, que no se contamine el producto, porque el que tiene la certificación OEA tiene derecho a que se utilice tecnología en la revisión o reconocimiento físico de sus mercancías. Me refiero a la aplicación del escáner para sus contenedores, sin tener que abrirlos y contaminar la carga. Mayor tecnología, entonces, en este caso, ¿no? Queremos más tecnología. Existe tecnología ya. Lo que sucede es que muchas agencias de aduana como que les da pereza brindar ese tipo de servicios porque tienen el temor de que si el exportador tiene más información, más conocimientos, van a perder ese contrato y van a perder ese cliente, lo cual es todo lo contrario. Cuando un agroexportador le genera mayor confianza a una agencia de aduana porque le brinda de manera transparente, usando la tecnología, el estatus de cualquier trámite o cualquier proceso de movimiento de sus cargas, finalmente ese exportador tendrá la confianza necesaria para encargarle todos sus despachos a futuro. Y es allí donde tenemos que apuntar, ¿no? A tener un sistema de servicios de calidad, tanto en el sector público, a través de las aduanas, como el sector privado, a través de la agente de aduana. Listo, profesor. La pregunta número 6 es, ¿cuáles son los problemas logísticos más recurrentes en las agroexportadoras? El principal problema logístico en las agroexportadoras es el tema de la cadena de frío. Es altamente costosa por 2 razones. Uno, por el desconocimiento de lo que hoy existe como estándar de calidad para la cadena de frío. Y segundo, por el temor a que se dañe la carga, están decididos los agroexportadores a invertir y a gastar lo que sea.
con tal de lograr que su producto llegue en buen estado, lo cual se entiende, ¿no? Pero es un problema logístico muy recurrente. Cuando uno revisa la estructura de costos logísticos del agroexportador, se da con la sorpresa de que gran parte de su inversión se ha gastado en la cadena de frío, a veces innecesariamente. En segundo lugar, otro problema logístico recurrente es que no están viendo el negocio como un flujo. El flujo logístico se vuelve mucho más rentable si contratas a un solo operador logístico que se encargue desde el traslado de las materias primas al local de producción hasta el traslado del bien final hacia las aduanas o hacia los puertos. Si contratas a un solo operador logístico, definitivamente vas a ahorrar costos logísticos porque debes contratar a aquel que tenga capacidad para el movimiento de tu carga dentro del sistema de cadena de frío. Pero si van contratando por separado, conforme se presenta la ocasión, evidentemente el costo es mayor. Otro problema logístico es el tema de la seguridad en la cadena logística, ¿no? Este es un aspecto muy delicado porque tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el contrabando, con el lavado de activos. O sea, no están libres los agroexportadores formales a que su carga quede contaminada en el camino por sustancias ilícitas o prohibidas. Entonces, este es un problema logístico recurrente en el cual tienen que poner mucha atención, ¿no? Por eso decía yo que la certificación OEA es clave, porque la certificación OEA precisamente disminuye los riesgos de seguridad en la cadena logística. Y por último, está el tema de la tramitología, ¿no? Hay que acostumbrarnos a utilizar la ventanilla única del comercio exterior, el sistema integrado de gestión aduanera y todas las plataformas logísticas que hoy existen de manera electrónica para evitar el uso indiscriminado del papel y los trámites engorrosos y lentos. Un exportador debe, con anticipación, haber gestionado sus permisos, certificados, licencias, autorizaciones, declaraciones de aduana, mandato electrónico. Todo tiene que haberlo hecho como las manecillas de un reloj, con mucha precisión, de manera que sus costos ya se disminuyen y sus problemas también. Claro, profesor. Importante lo que dicen, ¿no? Que ya que ahora hay agencias de aduanas y operadores logísticos que ofrecen el SIL, ¿no? Todo lo que es el servicio integral logístico. Así Y es. sobre todo porque se ahorran o se evitan problemas, ¿no? Ya que lo importante que es la cadena de frío, este operador logístico va a velar por todo lo que es la cadena de frío. En cambio, si contrata uno transporte por un lado, el tema de la agencia de aduanas por otro lado, sería como que habrían problemas, ¿no? En cuanto a ello. Eso es cierto. Bien, la séptima pregunta es, ¿a qué riesgos están expuestas las cargas dentro del transporte internacional? El principal riesgo es el narcotráfico. Lamentablemente nuestro país es uno de los países en los que hay mucha incidencia en el tema del narcotráfico, el contrabando, ¿no? Que pone en riesgo pues, el traslado de las mercancías en los puertos, en los aeropuertos, en los almacenes de aduanas o en el trayecto, ¿no? Por el tráfico terrestre. Otro riesgo al que están expuestos las cargas dentro del transporte internacional es al robo de algún lote de la mercancía, ¿no? Producto de la manipulación sin seguridad. Por esa razón, la recomendación a los agroexportadores es que si van a utilizar contenedores, usen los precintos ISO 17712H. Los precintos metálicos ISO 17712H son aquellos validados por la aduana que tienen un código único y que fácilmente se puede identificar si han sido vulnerados, son difíciles de clonar y además porque finalmente es un mecanismo de protección para el agroexportador frente a problemas que se puedan presentar en la carga. Otro riesgo respecto a la carga es, lamentablemente hay que reconocerlo, a veces la población, las comunidades en el trayecto del tráfico terrestre están en protestas, ¿no? En bloqueo de carreteras, y eso impide que la carga continúe su trayecto hacia el puerto y pone también en grave riesgo la sostenibilidad del negocio, porque esas paralizaciones, esos cierres duran algunos días, ¿no? Y mientras no puedan transitar, no puedan circular, la mercancía está en permanente riesgo de robo, de deterioro, de pérdida.
Y finalmente, otro riesgo al que están expuestos las cargas dentro del transporte internacional es al desconocimiento de parte del transportista en cuanto a las medidas de seguridad que debe tener la carga, ¿no? Hay cierto tipo de mercancías, por ejemplo, que solo se pueden transportar con luz diurna, no de noche. Y eso se tiene que establecer vía protocolo desde el momento que contratas al operador logístico para que todos los choferes lo sepan. No se trata de llegar rapidito, llegar primero. Esto no es una carrera de transporte urbano. No, este es un trabajo serio, metódico, programado, estandarizado, donde se tiene que proteger la carga ante la eventualidad que la ausencia de luz solar lo deteriore y eche a perder toda la carga. Listo, profesor. La pregunta octava es, en su experiencia, ¿qué sistemas de seguimiento y rastreo se deberían implementar para una mayor trazabilidad? Yo considero que ahora el Perú ya se encuentra preparado para utilizar los precintos con GPS. En el mercado internacional ya existe la posibilidad de usar precintos con GPS para poder identificar el trayecto del contenedor a lo largo de los caminos del Perú, incluso en el tráfico internacional marítimo. Otro sistema de seguimiento y rastreo tiene que estar basado en puntos de control. Dicen que el ojo del amo engorda al caballo, es un conocido refrán. Entonces, ¿qué hay que colocar? Así como las empresas de transporte público colocan supervisores en la ruta para ver el boletaje, del mismo modo, el agroexportador debería acostumbrarse a que en algunos tramos, de manera totalmente sorpresiva, se pueda hacer el seguimiento y la verificación de la ruta que sigue el transportista para controlar la carga. Y por último, otro sistema de seguimiento y rastreo que se debe implementar ya es establecer dentro de un ordenador de parte de la empresa agroexportadora un programa que ayude a que a lo largo de diferentes caminos o rutas, cada uno de los que van asumiendo el control de la carga vaya reportando en tiempo real el estatus de la mercancía. Por ejemplo, la medición de la temperatura, la humedad, el fenómeno climatológico que están atravesando al momento de recorrer a determinada hora con la mercancía, o la paralización obligada que tiene que hacer el chofer para su descanso, sus refrigerios, o alguna avería que tenga el camión, o en el mismo puerto, ¿no? Ha pasado controles de aduanas y que ya esté sobre el barco. Todo eso hoy se puede hacer. Simplemente es crear un programa de cómputo y darle el password necesario a cada uno de los actores de la cadena logística para que cada uno de ellos, conforme va recibiendo la carga y lo vaya registrando, sin tener que escribir textos, solamente dándole un clic, nada más vía un ordenador o aplicativo. Y de esa manera, en tiempo real, en su smartphone, el agroexportador puede tener la certeza y la seguridad del momento en el que se encuentra su mercancía, ya sea ruta, en el almacén aduanero, en el puerto, en el aeropuerto o en un escáner hecho por la aduana. Pero eso serviría también para agilizar mayormente la comunicación, pues, ¿no? Y no generar demoras en lo que es, por ejemplo, mediante una llamada para que constaten, y a veces en tiempo real no se encuentran en donde se puede constatar por una llamada, ¿no? Y como usted dice, los precintos también que deben contar con un GPS para que les dé mayor confianza al exportador, en este caso, por ejemplo, en las primeras exportaciones que ellos realicen y demás. Claro, incluso pueden implementar un sistema de código QR para que cada uno de los choferes que se va intercambiando en el traslado de la carga o el movimiento del contenedor con su celular tomen el código QR de la carga en el momento que lo están recibiendo para que este reporte a un ordenador del exportador y él sepa quién está a cargo de su carga y a quién debe llamarle si tiene alguna duda o consulta. Bien. La novena pregunta es, ¿qué cree usted que deben considerar las empresas agroexportadoras para fijar sus plazos de entrega? Bueno, un plan de exportaciones desde el punto de vista operativo tiene que graficarnos en un tiempo real cuál va a ser el tiempo que va a invertir la empresa agroexportadora desde el momento que el producto o la mercancía sale del local de producción o fábrica hasta el momento que sube al medio de transporte internacional. Si ese plazo, ese tramo lo tiene mapeado correctamente,
puede entonces fijar su plazo de entrega porque ya solamente le faltaría añadir el tiempo de demora desde el puerto de Eten hacia el puerto de Shanghái, China, o el puerto de Paita hacia el puerto de Barcelona en España. Y las líneas navieras lo tienen en su página web. Desde el momento que tú contratas el servicio de transporte marítimo, tú ya sabes el tiempo estimado de llegada. Te faltaría solamente fijar el plazo que tú manejas, que es el plazo desde que la carga sale de tu planta o almacén hasta que llegue al puerto. Si yo no tengo mapeado correctamente esos plazos, me estoy arriesgando en ofrecer la entrega en un determinado plazo con el riesgo de que finalmente no llegue a tiempo y mi cliente desconfíe de la madurez o seriedad con la que hago el negocio. Entonces, siempre yo he sostenido que cuando vamos a fijar plazos de entrega, que no sean plazos muy ajustados, ¿no? Demos siempre unos 2, 3 días de margen de maniobra para que si llega antes, incluso es una señal de eficiencia, ¿no? El haber entregado antes de plazo. No hacer los plazos tan pegaditos, tan ajustados, porque siempre debe quedar un margen de respiro para en caso ocurra alguna contingencia en la aduana, en el puerto o en la ruta y poderlo superar. Otro aspecto a considerar para fijar los plazos de entrega es lo pactado con el cliente. O sea, ¿qué acordaron con el cliente? ¿Qué fue lo que te comprometiste en el contrato con el cliente? O sea, ¿en qué periodos, en qué temporadas te comprometiste a entregar la carga? Si tu compromiso fue una entrega a 30 días, a 40 días, tienes que ajustar todos tus plazos para tener que encuadrarte en ese periodo, porque si no, pierdes credibilidad y pierdes una potencial venta a futuro del mismo producto, ¿no? Y un aspecto final respecto a qué se debe considerar en cuanto a los plazos de entrega es que a veces hay países en los que en determinadas temporadas existen feriados, festividades que podrían hacer demorar un poquito más la descarga de la mercancía. En tu mapeo también debes conocer la cultura del país de destino para saber si afecta o no afecta a algún feriado, alguna festividad que ponga en riesgo la sostenibilidad del plazo que has acordado para la entrega del producto. Claro, anticiparse y alargar mayormente los plazos de entrega, ¿no? Para también no perjudicarnos nosotros como quedar mal como empresa exportadora y no perjudicar al cliente que tenga una percepción distinta, ¿no? Desde los plazos de entrega que muchas veces escapa de las manos del exportador. Efectivamente, esa es la idea. La idea es vender una buena imagen. Como dicen los chinos, hay que proteger nuestro 1C. ¿Qué es el 1C? La imagen de la empresa agroexportadora. Interesante eso del 1C, profesor. Y la última pregunta es, ¿qué problemas son los más usuales que retrasan la fecha estimada de llegada de la carga a destino? Justo lo que mencionábamos. Por ahora, el problema más frecuente es el tema del COVID-19, ¿no? Muchos puertos en el mundo establecen protocolos sanitarios muy rígidos y han hecho muy lento la descarga de mercancías o el tránsito de mercancías. O sea, hay que tener en cuenta este problema tanto al cruzar el canal de Panamá, el canal de Suez o al revisar la ruta que va a seguir la nave en algún puerto intermedio, es probable que se demore un poco más, ¿no? Por temporadas. Un aspecto que también hoy está incidiendo mucho, que retrasan la fecha de entrega, es la escasez de contenedores. Hoy estamos viviendo una crisis de contenedores que es dramática, que está haciendo, por ejemplo, que los fletes se quintupliquen cuando son enviados al sudeste asiático, a China básicamente. Y otro problema más usual que retrasan la fecha estimada de la llegada de la carga a destino también son aspectos vinculados a la falta de previsión en cuanto a los permisos, autorizaciones sanitarias que deben gestionar en el Perú antes del embarque. Eso le puede demandar unos días hasta subsanar las observaciones que las aduanas en el Perú formulen a este agroexportador. Entonces, por eso es que sostengo que quienes van a exportar paltas deben tener con previsión las certificaciones fitosanitarias, certificados de calidad, todos los permisos y autorizaciones al día para evitar ser materia de observación, ¿no? Si es que su producto se ha elegido a Canal Rojo. Claro. Listo, profesor. Esas han sido todas nuestras preguntas hacia su persona.
Ahora nos gustaría tomarnos una fotito de evidencia. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Disculpe por estar con la mascarilla, sino que estoy en el trabajo. No te preocupes. A ver, un ratito para la foto. A ver, sonrían. 1, 2. Listo, profesor, ya está. Muchas gracias por... Gracias, profesor, por su entrevista, por brindarnos su conocimiento que lo aplicaremos a nuestro trabajo de investigación de la manera correcta. A ustedes las felicito, están haciendo un buen trabajo, las preguntas han sido muy acertadas y no dudo que el resultado final será sobresaliente. Muchas gracias, ha sido un placer servirlas esta mañana. Gracias, Elizabeth. Gracias, Gracias, Camila. profesor. Gracias, profesor. Cuídese.